Ahí sí. Ahí Ya está. está. Gracias. Bien, entonces, vamos a ver la composición histológica del tejido sanguíneo, ¿ya? Y algo de la hematopoiesis. Si bien es cierto, antes de esto, vamos a ver algunas características de los elementos de la sangre, su morfología, ¿ya? Y identificar también algunos tipos celulares. Bueno, eso lo vamos a hacer más bien en el práctico. Pero esta clase, ¿verdad? No pretende ser una clase de fisiología. Es solamente para ver, ¿verdad?, aspectos generales de la morfología y su relación con el aspecto función. Entonces, vamos a leer que la sangre es un tipo de tejido conectivo especializado y representa el 8% del peso corporal. Es importante entender que el ritmo cardíaco permite el movimiento de la sangre al interior de estos vasos sanguíneos, ¿ya? Y como consecuencia de este movimiento, todos los elementos figurados se mantienen absolutamente dispersos. Aquí vemos en una imagen la hematopoiesis, los meses de gestación, desde el primer mes hasta el nacimiento, y podemos ver que los primeros grupos angiogénicos que nosotros desarrollamos fue en el saco vitelino, ¿ya? Ahí se inició básicamente la formación extraembrionaria de la formación de la sangre y de los elementos figurados. Posteriormente, básicamente entre el segundo y principalmente en el pic entre el cuarto y quinto mes, el hígado fue uno de los principales órganos hematopoyéticos que nosotros tenemos. Vamos a ver el próximo semestre, ¿verdad?, cómo se forman a ese nivel principalmente los vasos sanguíneos, ¿ya? Y muy posteriormente, cuando se empieza a organizar el tejido óseo, ¿verdad?, la médula ósea se transforma la médula ósea, ¿verdad?, a partir principalmente del sexto mes hasta el nacimiento y posteriormente como el principal órgano hematopoyético, a partir de la segundo mes, ¿ya? Aproximadamente en el quinto o al sexto año postnatal comienza a transformarse recién en la médula amarilla, que nosotros conocemos, o sea, como en el adulto, ¿ya? Y que va a predominar posteriormente en el adulto. Vemos algunos aspectos, digamos, donde se está formando principalmente la placenta, ¿verdad? Y la formación del saco vitelino. Aquí vemos el hígado. Hay unos vasos, ¿verdad?, en el hígado que provienen de los vasos ónfalo-mesentéricos, ¿verdad?, que van a dar lugar a algunos capilares importantes en la formación y en el proceso de la circulación embrionaria. Y aquí vemos la médula ósea, ¿verdad?, donde inicialmente está constituido por médula primitiva y posteriormente con médula madura, amarilla. Aquí hay una transición entre el recién nacido y la persona que tiene 60 o más años, y vemos la actividad de la médula ósea. Vemos que los huesos largos, planos y cortos, ¿verdad?, tienen prácticamente un 100% de actividad, ¿verdad?, en la hematopoiesis, la formación de los elementos formes de la sangre. Posteriormente, esto se va restringiendo, vean ustedes cómo disminuyen algunos aspectos, sobre todo los huesos largos, ¿verdad?, prácticamente sobre un 30%, para quedar definitivamente en el adulto, sobre los 60 años, solamente la columna vertebral, ¿verdad?, la parte del sacro y restringido hacia la pelvis, ¿ya? Entonces, vamos perdiendo básicamente la actividad de hematopoiesis, ¿verdad?, y la formación de los elementos formes para quedar solamente restringido hacia algunos sectores. Podemos ver que la sangre
está conformada por plasma y por elementos figurados. El plasma está constituido principalmente por suero y por factores de coagulación, y los elementos figurados tenemos tres: las plaquetas, que son fragmentos celulares; los leucocitos, que participan las plaquetas en los procesos principalmente de coagulación, ¿ya? Los leucocitos, ¿verdad? Y los glóbulos rojos hematíes. Si nosotros tenemos básicamente, centrifugamos, ¿verdad?, la sangre, vamos a tener un depósito de los eritrocitos, de los hematíes, ¿verdad?, en la porción del fondo del vaso. Le colocamos principalmente un anticoagulante y se separan los elementos entre el plasma y los elementos figurados. Aquí tenemos que el plasma queda como sobrenadante, ¿verdad?, y los elementos figurados quedan en el fondo. Vemos que los eritrocitos constituyen principalmente un 42, un 47, que va a constituir, a través de esta fórmula, el hematocrito, y sobre eso, ¿verdad?, van a quedar las plaquetas y los leucocitos. De tal manera de que el plasma, que tiene suero, vamos a ver cómo está constituido, y factores de coagulación, tiene un gran componente de proteínas, como el fibrinógeno. Y cuando la sangre básicamente no está en presencia de anticoagulante, ¿verdad?, el fibrinógeno se convierte en fibrina, se activa fibrina, y juntamente con los elementos figurados forman un coágulo y quedando un sobrenadante que va a ser el suero, ¿ya? Aquí vemos los componentes del plasma sanguíneo, que tiene gran cantidad de agua, proteínas, como el fibrinógeno, globulinas, albúmina, en un 8%, solutos, electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfato, sulfato, algunas sustancias nitrogenadas, como la urea, ácido úrico, creatinina, sales de amonio, algunos alimentos que circulan también, ¿verdad?, que lo constituyen, como la glucosa, los lípidos, algunos aminoácidos, gases como el oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, y hormonas y enzimas, en términos generales. Vemos que el hematocrito, ¿verdad?, la forma de tomarlo en términos generales, ¿sí? Exacerbada. ¿Qué pasó? Vemos que podemos usar una micropipeta, ¿verdad?, un elemento punzante, una agujeta, punzamos, esta micropipeta está con coagulante, ¿verdad?, lo centrifugamos y posteriormente medimos el hematocrito. También otra forma de poder ver y poder evaluar la sangre es a través de un frotis. Vemos que en el frotis se coloca una muestra de sangre que evalúa esto, principalmente la coloración y las características morfológicas de los tipos celulares existentes, ¿ya? Nosotros hacemos un extendido, un frotis, entre dos portaobjetos, ¿verdad? Y posteriormente lo sometemos a una coloración que se llama McGreen-Ball-James. Aquí lo vemos, podemos poner, dejarlo libre o con un cubreobjeto. Y el McGreen-Ball-James tiene un colorante básico, que es el azul de metileno, eosina, que cuando están en conjunto precipitan, ¿verdad?, y se disuelve a través de un alcohol, que es el metanol. Y también utilizamos otro constituyente, que es el azur de metileno, que identifica principalmente todos los tipos celulares que son, más bien, tienen grupos sulfónicos, azufre su estructura, ¿ya? Y la eosina. De esta manera, con esta técnica, McGreen-Ball-James, nosotros podemos identificar los diferentes tipos celulares o los constituyentes, ¿verdad?, de la sangre. Ver sus características morfológicas, sus características funcionales, ¿verdad?, y también hacer una pequeña screening sobre la cantidad o la presencia de los elementos celulares presentes. Aquí tenemos la máquina utilizada hoy en día, que se llama Celdin, ¿verdad?, donde se coloca y se mide los diferentes tipos celulares. Bueno, es simplemente una información adicional y permite contar las características o los tipos celulares y evaluar también la diferencia de las células.
con esto podemos describir con la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿verdad? Si hay alguna patología que esté asociada principalmente con el número de células presentes en el extendido o en la muestra sanguínea. En la formación de elementos formes, podemos ver que existe, ¿verdad?, en el proceso de formación de los elementos figurados, una etapa temprana donde hay una célula pluripotencial que va a generar dos líneas celulares, una línea linfoide y una línea mieloide. La línea linfoide, como ustedes pueden ver, ¿verdad?, va diferenciándose, formando colonias linfáticas, formar una célula, ¿verdad?, inmadura, que tiene una alta actividad mitótica, y posteriormente la célula definitiva del linfocito B o T, que son morfológicamente iguales en la sangre, pero que tienen marcadores celulares que uno puede diferenciar un tipo u otro. Dentro de la línea mieloide, como vemos aquí, existen básicamente 5 líneas, ¿verdad? Es multipotencial también porque puede generar estos diferentes tipos celulares, diferentes tipos de células. Primero, ¿verdad?, va a dar lugar a la formación de células eritrocíticas para posteriormente conformar el eritroblasto y una célula que no tiene núcleo ni organelos, que es el eritrocito. La otra línea formadora es del megacariocito, ¿ya?, una célula que es sumamente grande, irregular, ¿ya?, y que posteriormente segmentos de este megacariocito van a conformar las plaquetas. La otra línea son los monocitos, ¿ya?, que es el macrófago de la sangre en el tejido conectivo, y la línea de los neutrófagos, que tiene una función también de, si bien el monocito es un macrófago, el neutrófago es un micrófago, y lo vamos a ver inmediatamente por qué. Y tenemos otros dos tipos celulares que son el eosinófilo, las colonias formadoras, ¿verdad?, un precursor del eosinófilo, y del basófilo también, un precursor mieloide, ¿verdad?, constituyendo las células definitivas. Por lo tanto, en la sangre nosotros vamos a tener linfocitos B y T, eritrocitos, ¿verdad? En la médula vamos a tener megacariocito, monocito, neutrófilo, ¿verdad?, eosinófilo y basófilo. Estas son las células, ¿verdad?, que van a ir conformando principalmente los contenidos o los constituyentes de la sangre, ¿ya? Los constituyentes formes, los celulares. Bien, aquí vemos que los leucocitos, lo que nosotros mal denominamos los glóbulos blancos, ¿verdad?, se dividen en granulares y agranulares, ¿ya? Vemos que los leucocitos granulares y agranulares contienen gránulos inespecíficos primarios, todos ellos, ¿ya?, como por ejemplo la mieloperoxidasa, ¿verdad?, y la elastasa. Pero algunos de esos gránulos inespecíficos primarios priman o se encuentran en mayor proporción en alguno de ellos. Por ejemplo, ¿verdad?, la mieloperoxidasa, que tiene una actividad microvisiva, es decir, tiene un amplio espectro sobre los organelos, ¿verdad?, se encuentra en mayor proporción en los neutrófilos y en los monocitos. ¿Ya? En cambio, la elastasa, ¿verdad?, que es una enzima que obviamente se libera como un mecanismo de defensa cuando hay productos que degradar, productos tisulares que degradar en un proceso inflamatorio, se encuentra principalmente en el neutrófilo. Los leucocitos, ¿verdad?, tienen gránulos secundarios o específicos, los granulares. Y los agranulares solamente contienen, ¿verdad?, gránulos inespecíficos primarios. Vemos que el diámetro
de los granulares varía entre 12 a 15 micrones. Y dentro de ello tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. O sea, tienen gránulos inespecíficos primarios y gránulos específicos. El que está en mayor proporción es el neutrófilo, que constituye en sangre absolutamente un 60% aproximadamente. Dentro de los agranulares, ¿verdad?, que no tienen gránulo específico, tenemos los linfocitos y los monocitos, y los que están en mayor proporción, ¿verdad?, son los linfocitos. Podemos ver que cada uno de ellos tiene una forma esférica, ¿verdad?, que presenta un componente granular fino o visible de acuerdo a la técnica histológica utilizada, que usamos el McGreen-Val-Gims, que unos son mayores. El mayor de todo, en términos de tamaño, es el monocito, y el que lo sigue es el eosinófilo. Quizás el de tamaño relativo menor, ¿verdad?, es el linfocito. Estos miden entre 8 a 12 micrones, ¿verdad? Y el monocito, que es el más grande, puede llegar a medir hasta 20 micrones. Las características de cada uno de ellos difieren principalmente en la morfología nuclear, ¿verdad?, como lo vemos aquí, en el tamaño, y principalmente, ¿verdad?, en los aspectos o en la presencia de gránulos, ya sea secundarios, ¿ya? Vamos a ver los granulocitos. El primero de ellos corresponde al neutrófilo. Como ya lo habíamos dicho, es una célula esférica, ¿ya?, que puede abandonar al torrente sanguíneo mediante diaperesis. O sea, lo encontramos, ¿verdad?, en el tejido conectivo, y lo encontramos como neutrófilo. Y llega al tejido conectivo mediante acogimiento, o sea, permanece ahí en los procesos inflamatorios. Ya vimos que es esférico, y la característica principal, ¿verdad?, es que tiene un núcleo multilobulado, ¿ya?, pero que cada lóbulo está unido por un enlace cromatínico, como lo vemos aquí. No es que estén separados, es un solo núcleo, pero que tiene una morfología lobulada. Puede llegar a tener hasta 4 lóbulos, los que son más maduros, ¿ya? Tiene, ya dijimos, en su presencia cantidad de mieloperoxidasa y de lactasa. Podemos ver que las funciones, tiene gránulos primarios, se lo denominan azurófilos principalmente por el azul, ¿verdad?, porque tiñen los constituyentes, ¿verdad?, presentes con el azul de metileno. Aquellos que tienen, los gránulos tienen constituyente azufrado, ¿ya? Por eso que se llaman gránulos azurófilos, ¿ya?, que tiene lactasa y mieloperoxidasa. Tiene algunos gránulos secundarios, porque pertenece a la parte granulocítica, ¿verdad?, de menor tamaño, y tiene una enzima, que es la lisozima, ¿verdad?, que es un bactericida, en términos generales, y otras proteasas, como fosfatasa alcalina, colagenasa, etc. ¿Ya? Ya dijimos que estaba presente casi en un 60%, digamos, en la sangre. La vida media es de 6 a 7 horas, y en los tejidos permanece aproximadamente 4 días. Una cosa importante, ¿verdad?, que las primeras incursiones sobre ver el DNA demostró en el año 1954 que Davis y Smith identificaron el sexo cromosómico, que le denominaron el palillo de tambor, ¿ya?, que seguramente en enseñanza media ustedes lo vieron. Y lo identificaron principalmente, ¿verdad?, en este tipo, en el neutrófilo, pero en el género femenino. Aquí vemos el palillo de tambor, y vemos principalmente, ¿verdad?, las granulaciones de la célula que se identifican, y también vemos una célula que es
la cavidad oral, ¿verdad? Donde se ve que está acumulado, ¿verdad? La cromatina. Vemos también que aquí vemos una célula, una esquemita de los gránulos, o sea, de los núcleos, que están unidos por puente cromatínico, ¿verdad? Que es lobulado. Vemos también, ¿verdad? Que tiene gran cantidad de enzimas, ¿ya? Y al ingresar una bacteria, lo que hace, ¿verdad? Es englobarla, eliminar, ¿verdad? Los productos enzimáticos y degradarla, ¿ya? A través de todos los agentes primarios y secundarios existentes, ¿ya? A través de la elastasa, amiloperoxidasa, dependiendo, ¿verdad?, el microorganismo de qué se trata. El neutrófilo se caracteriza principalmente porque tiene valores normales que dijimos un 60%, puede estar principalmente disminuido por bajo un 50% cuando hay infecciones virales, por ejemplo, en los resfriados, ¿ya? En las anemias, intoxicaciones crónicas como por plomo, arsénico o mercurio, y también puede aumentar la concentración de ellos cuando hay infecciones bacterianas, cáncer, infarto, pulmonar o al miocardio, ¿ya? Y de esa manera, cuando aumenta, vamos a encontrar, ¿verdad?, algunos neutrófilos de manera inmadura, como lo vemos aquí, ¿ya?, con características de blasto. El neutrófilo se le denomina micrófago, vamos a ver si podemos, micrófago, como lo vemos aquí, por su capacidad principalmente de envolver, de digerir, ¿verdad?, algunas bacterias. Uno de los ejemplos que tenemos aquí, vemos que tiene gran constituyente de lisosoma en su interior, el núcleo lobulado, tiene receptores de membrana, ¿verdad? Y se enfrenta principalmente a un antígeno que está cubierto por anticuerpos. El anticuerpo se une al receptor específico, ¿verdad? Y principalmente emite prolongaciones citoplasmáticas que van envolviendo, ¿verdad?, a esta bacteria. Esta bacteria, cuando está cubierta enteramente, ¿verdad?, por inmunoglobulina, decimos que es una bacteria opsonizada. Se internaliza, ¿verdad?, a través de una membrana, se digiere, ¿verdad?, y posteriormente queda, básicamente ese es la primera enfrentamiento que tiene un neutrófilo en un proceso de inflamación. Generalmente cuando hay un proceso bacteriano, un proceso inflamatorio, es la primera célula en llegar, junto con el macrófago. El eosinófilo. El eosinófilo es la segunda célula granulocítica que nosotros tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos encontramos una célula esférica que tiene gránulos principalmente primarios, inespecíficos, y los gránulos, ¿verdad?, específicos como el gránulo eosinofílico de peroxisoma, que contiene una cantidad de fosfatasa alcalina. Tiene un núcleo lobulado o bilobulado, tiene abundantes organelos, ¿ya? Y se encuentran en gran cantidad, mucho más, en mayor cantidad en la sangre que en los tejidos conectivos. Cuando nosotros lo teñimos, ¿verdad?, con hematoxilina eosina, vemos las granulaciones específicas de este tamaño, ¿ah? muy rosadita, ¿verdad?, y de manera transparente los núcleos. El eosinófilo, una de las funciones que tiene es fagocita complejo anticuerpo, antígeno y anticuerpo. Esa es una de las funciones. También participa en los procesos alérgicos. Podemos ver que
generalmente las personas que son asmáticas, ¿verdad? O las personas que constantemente son alérgicas al pasto, ¿verdad? Tienen un gran incremento, a pesar que están en muy escasa cantidad, entre un 2 a un 4%, ¿verdad? Y a veces encontramos 1 o 2 células en un frotis. Cuando la persona es alérgica, ¿verdad? Estas células se incrementan. Además, inyecta sustancias citotóxicas, ¿verdad? A parásitos. O sea, actúa sobre parásitos en procesos alérgicos, ¿verdad? Y fagocitando los complejos antígeno-anticuerpos. El valor normal es entre 2 a 4%. En la sangre, la vida media es entre un día un 35%, después va al tejido conectivo y se encuentra principalmente en las mucosas del sistema digestivo y respiratorio, por los sistemas alérgicos que nosotros tenemos. Una disminución de ella, un aumento de los eosinófilos se da principalmente cuando hay una proliferación de células precursoras, ¿ya? Hay una mayor cantidad, digamos, presentes en la sangre, una falla, digamos, a nivel del medular, o una alteración. Disminuye cuando hay una disminución del tiempo del ciclo celular, se produce una movilización de eosinófilos de reserva y una movilización del pool marginal. Frente a cada una de estas alteraciones, ¿verdad? Se puede producir un aumento de los eosinófilos, ¿verdad? Y una eosinofilia, como lo define básicamente el profesional. Y la baja de los eosinófilos se da principalmente porque cuando una persona está tratada por corticoides, como el glucocorticoide, epinefrina, insulina, hormonas tiroideas, frente a estas cosas, frente a la medicamentación, ¿verdad? De estos componentes, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar una baja de los eosinófilos. Entonces, las características de los eosinófilos son principalmente un núcleo lobulado, es esférico, mide entre 12 y 15 micrones, ¿verdad? Y presenta gránulos específicos que son eosinofílicos. El basófilo nos recuerda mucho a las características del mastocito, a pesar que el mastocito es una célula fija del tejido conectivo, que es una célula migratoria, ¿verdad? Pero tiene básicamente los mismos componentes y las mismas formas de actuar. El basófilo es un núcleo, tiene un núcleo bilobulado, ¿ya? Se ve escasamente porque los gránulos enmascaran, con la técnica de Meigrin-Walljimsa, enmascaran básicamente al núcleo. Tiene organelos, ¿verdad? Escasos organelos, presenta gránulos inespecíficos como la mieloperoxidasa, ¿verdad? Y la elastasa, pero presenta gránulos específicos como la heparina y la estamina y el factor quimiotáctico de los eosinófilos y neutrófilos. Decíamos que la heparina era un anticoagulante y también decíamos que la estamina, ¿verdad?, es un vasodilatador de los vasos y un vasoconstrictor de la musculatura lisa, principalmente respiratorio. Cuando hay un proceso básicamente inflamatorio, respiratorio, se libera grandes cantidades de histamina. Recordamos de que también que el linfocito, ¿verdad?, libera leucotrienio, que van a ayudar a la formación de edema, ¿verdad?, y que generaba un proceso que se denominaba urticaria cuando hablábamos del mastocito. El basófilo tiene una función relativamente parecida. Por lo tanto, interviene en las reacciones de hipersensibilidad inmediata, como el asma bronquial, porque produce vasoconstricción de las células de la musculatura lisa, y una reacción de hipersensibilidad tardía cuando produce básicamente una reacción alérgica cutánea. Esto se produce por la liberación de los leucotrienios. Acuérdense que había receptores del IgE, ¿verdad?, que respondían frente a esto, producían una vasodilatación, ¿verdad?, y se producía edema en el sentido, y al final se producía la alergia. Y también esto ayuda a la propagación de la respuesta inmunitaria. Entonces, desde el punto de vista, ¿verdad?, morfológico, es una célula esférica
que mide aproximadamente entre 12 y 15, ¿verdad? Que tiene gránulos específicos de heparina y histamina, que tiene un núcleo lobulado, ¿verdad? Y que presenta algunos receptores para IG. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? En realidad se ve como morita y es muy difícil de encontrar, es tremendamente difícil. O sea, la cantidad que está ahí, prácticamente podemos encontrar uno con técnicas especiales, a menos, ¿verdad?, que la muestra sea sacado de personas que estén en un estado alérgico. Decíamos también que una de las funciones es que libera factores quimiotácticos de eosinófilos y neutrófilos. Aquí vemos principalmente a la célula, en este caso del basófilo, ¿verdad?, que es capaz de liberar una serie de agentes quimiotácticos que permiten, por ejemplo, ya sea eosinófilo o en este caso un neutrófilo, ¿verdad?, que tiene receptores de membrana, como las integrinas, ¿verdad?, se unan posteriormente junto con los receptores de membrana de las células endoteliales. En este caso, ¿verdad?, algunas selectinas presentes en las células endoteliales. De esta manera los acerca, ¿verdad?, y a través de diapedesis, ya sea el neutrófilo o el eosinófilo, ¿verdad?, sale hacia el sitio inflamatorio. El neutrófilo va a ejecutar su acción principalmente de micrófago, ¿verdad?, a englobar bacterias, y sin embargo, ¿verdad?, el eosinófilo va a potenciar la acción del basófilo. ¿De qué manera? Desprende o secreta algunas proteínas catiónicas, ¿verdad?, que van a lesionar el revestimiento epitelial de la parte bronquial o respiratoria y altera obviamente el funcionamiento ciliar. De esa manera produce un estado, ¿verdad?, respiratorio más bien crónico. Aquí vemos que el basófilo, como lo vemos aquí en esta imagen, aquí hay una imagen, aquí hay otra imagen que muestra el basófilo, ¿verdad?, y el núcleo lobulado, que está en un rango normal muy escaso, 0,5%, ¿ya?, que disminuye la cantidad básicamente, ¿verdad?, cuando hay una leucocitosis infecciosa, ¿ya?, una bacilopemia, y aumenta bacilofilia, ¿verdad?, cuando hay asma bronquial, rinitis alérgica, urticaria, anafilaxis a medicamentos. Ahora los agranulocitos, y dentro de los agranulocitos vamos a ver el monocito, perdón, bien digo, el monocito, una de las células más grandes que puede llegar a medir unos 20 micrones. Se encuentra más o menos entre un 2 y 8% de la sangre, y este sí que lo podemos ver de manera eventual, pero generalmente en un frote sanguíneo lo podemos ver. Ven ustedes que es una célula grande, con un núcleo, ¿verdad?, que tiene hebras de cromatina, más bien claro pálido, que tiene un núcleo identado, o sea, con una pequeña escotadura, como la vemos ahí, ¿ya? Esto es parte de las células agranulocíticas, por lo tanto tiene gránulos solamente inespecíficos, principalmente la mieloperoxidasa. La vida media, ¿verdad?, es de 20 horas la sangre y muere los tejidos una vez que ha ejercido la función. El monocito está, como ya dije, los gránulos bacirófilos, algunas enzimas, ¿verdad?, como algunas hidrolasas, lisozima, o sea, antibacteriano, tiene gran cantidad de lisosomas en su interior, ¿verdad?, y posee receptores también para la inmunoglobulina G. Fagocita bacterias, hongos, secreta interferón, que el interferón en términos generales es una glicoproteína que interviene en la replicación de los virus, ¿ya?, en las células que se hospedan los virus. Entonces, ayuda básicamente en los procesos virales. Aquí vemos una imagen de una célula grande, esférica, ¿verdad?, con un núcleo identado. Esta es la imagen que nosotros podemos ver. El citoplasma es relativamente pálido, ¿ya?, pero absolutamente distinguible, digamos, del resto de la célula.
que son los neutrófilos, en términos generales, o los linfocitos. Los monocitos, vamos a ver si sacamos esto. Como bien lo dice aquí, ¿verdad? Tiene un núcleo identado, tiene gran cantidad de lisosomas que aumentan con el número cuando llegan a convertirse en macrófago en el tejido conectivo. Es la célula más grande de la sangre. Ellos circulan aproximadamente 14 días, perdón. Uf. 14 horas y migran a los tejidos. Esto es importante, no 14 días, 14 horas, ¿verdad? Pueden diferenciarse de acuerdo a su variedad tejido específico, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, un precursor, el monoblasto, un promonocito, ¿verdad? Y se convierte en monocito y entra a la circulación. Una vez que entra a la circulación, en la médula, ¿verdad? Los precursores, los vasos sanguíneos, entran al tejido. En el hueso nosotros lo llamamos principalmente el osteoclasto. En la piel vamos a denominarlo la célula de Langerhans. En el cerebro, donde migran tempranamente la microglia, en el vaso van a formar parte principalmente de la pulpa roja. En el hígado se denominan las células de Kiefer. En el pulmón son las células del porfo o macrófago alveolar. Y en otros tejidos también podemos encontrarlo, digamos, con el nombre de macrófago propiamente tal. Constituye parte del sistema fagocítico, porque su función es fagocítica, ¿verdad? Y como tiene un núcleo, se llama mononuclear. Por otra parte, el linfocito, que tiene una célula es esférica, ahí tenemos una imagen del linfocito, ¿verdad? Tenemos otro, vemos que básicamente el linfocito, ¿verdad? Es una de las células que mide, vean ustedes el diámetro 7 a 12 micrones, y que forma un pool, o sea, hay linfocitos de memoria, por lo tanto puede durar mucho tiempo, ¿ya? Se presentan en gran cantidad junto con los neutrófilos, son parte de los leucocitos agranulares de la sangre. Ven ustedes que el núcleo es más bien de cromatina compacta y prácticamente el citoplasma es escaso, bien escaso, ¿ya? Tiene pocos organelos. Y el linfocito B y el linfocito T, que son exactamente iguales en morfología, en la sangre se pueden identificar principalmente en base a marcadores. Aquí vemos que esta es la célula plasmática del linfocito B, que lo podemos ver en el tejido conectivo. Sin embargo, en la sangre lo vemos así, ¿verdad? Tanto uno como el otro. Pero el linfocito T queda como linfocito T, pero el linfocito B es el que produce una modificación morfológica y queda conformando la célula plasmática. Recuerden que esta célula es la que produce, la célula plasmática, la inmunoglobulina. Es responsable, ¿verdad?, de la respuesta humoral. En cambio, el linfocito T es responsable de la respuesta de tipo celular. Aquí vemos los linfocitos. Los distintos tipos de linfocitos vemos que tienen núcleo redondo, ¿ya? Tienen escaso citoplasma y pueden presentar polirribosoma en relativa abundancia, ¿verdad? Cuando hay principalmente están en un periodo como un precursor, como lo vamos a ver inmediatamente aquí. Cuando hay falta, principalmente hay un proceso de anemia. Tenemos linfocitos B, como ya les mencionaba, que es la que se transforma en célula plasmática y es responsable de la respuesta humoral. El linfocito T, ¿verdad?, que viene a conformar que la morfología tanto sanguínea como del tejido conectivo es exactamente igual, ¿verdad? Vean ustedes que a diferencia del monocito, este tiene un núcleo más compactado y casi engloba la totalidad de la célula.
El linfocito T es el responsable de la respuesta de tipo celular. También tenemos algunos linfocitos granulares, ¿verdad? Grandes, que se llaman natural killer. Nosotros en el segundo semestre vamos a ver que hay linfocitos T que adquieren la capacidad inmunitaria en unos órganos primarios como el timo. Y linfocitos B, y hay órganos linfocitarios que son de tipo secundario, ¿verdad? Donde ellos se relacionan principalmente con los antígenos. El linfocito, el natural killer, es una célula grande que se parece mucho al linfocito T citotóxico. Es un tipo de ellos. Y que básicamente, perdón, no ingresan, ¿verdad?, al timo propiamente tal a adquirir esa capacidad, sino que van directamente al resto de los órganos, ¿ya? Y usan el mismo sistema, o un sistema parecido que el linfocito T citotóxico, ¿verdad? Y lo hacen a través de dos métodos. Uno, pueden liberar algunas enzimas o proteínas transmembranas, ¿verdad? Se acercan al antígeno, ¿verdad? Y de esa manera inyectan algunos de los contenidos, o principalmente unirse a través de los anticuerpos. Esos tres tipos de linfocitos, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar el B, el T y el natural killer. Ahora vamos a ver las plaquetas, una forma diferente. Vemos que la plaqueta, como lo vemos aquí, en formarse más o menos se demora 12 días. La vida media de las plaquetas, ¿verdad?, que son solamente circulantes, no están en el tejido conectivo, son de 8 a 10 días y se caracteriza principalmente porque son fragmentos citoplasmáticos, fragmentos celulares. El precursor de esto es el megacariocito que está en la médula ósea, ¿ya? Vean ustedes que tiene un núcleo, como son fragmentos principalmente de citoplasma que se liberan, ¿verdad? El núcleo y los restos son fagocitados, principalmente a nivel digestivo o a nivel pulmonar. El precursor de esto es el megacardioblasto, ¿ya?, que está en la médula ósea. Por lo tanto, el megacardioblasto es una célula más pequeña, es basófila, ¿verdad?, que da lugar a una célula grande que tiene ciertas características que vamos a ver inmediatamente. Fragmentos de ellos, ¿verdad?, van a conformar. Vemos que aquí tenemos un megacariocito que se une o emite pseudópodos, ¿verdad?, que se internalizan básicamente a través de este capilar, que es un capilar de tipo sinusoide, ¿ya?, donde prácticamente las uniones son inexistentes, ¿ya?, de tal manera que emite estos pseudópodos, ¿verdad?, y fragmentos de estos pasan a la circulación de estos capilares, ¿verdad?, para conformar las plaquetas posteriormente. Vean ustedes que la célula es una gran célula, mide aproximadamente 160 micrones. Su núcleo, ¿verdad?, es un núcleo lobulado, irregular, grande. No hay presencia básicamente de nucleolo, ¿ya? La membrana plasmática, básicamente de la célula, del megacariocito, se internaliza, vean ustedes, y va a formar estos pequeños sitios que se llaman sitios de demarcación, como lo vemos aquí. Este es el proceso por el cual, ¿verdad?, permite básicamente, ¿verdad?, el que el citoplasma se disgregue y pase a conformar la plaqueta en el sistema circulatorio. Entonces el megacariocito, que es una célula grande, ¿verdad?, la membrana plasmática se invagina y forma estos sitios de demarcación. Estos sitios de demarcación confluyen, ¿verdad?, a un sistema que se llama sistema canalicular abierto, que son espacios o segmentos de citoplasma que van a ser liberados.
esta es la plaqueta que es liberada. ¿Ya? La plaqueta que es liberada, básicamente el segmento tiene dos porciones, una externa que se llama hialurómero o hialómera, como lo vemos aquí, ¿ya? Que está conformada, aquí dice, por microfilamentos y microtúbulos, entre 5 a 15 microtúbulos que delimitan el segmento externo de la plaqueta, y un segmento interno que se llama granulómero, donde está principalmente una serie de cantidades de gránulos que lo vamos a ver inmediatamente, principalmente el alfa, como el fibrinógeno, por ejemplo, y algunos organelos, ¿ya? Como las mitocondrias, glicógeno, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la plaqueta tiene dos componentes, un hialómero externo, constituido por microfilamentos y microtúbulos, ¿verdad? Y una granulómera donde se encuentran algunos organelos, ¿verdad? Y sobre todo gránulos. Funciones en la homeostasia, principalmente cuando hay hemorragia, ¿ya? Ahí funciona. Y lo otro que hace es mantiene el endotelio, secretando el factor de crecimiento derivado de la placenta, o sea, de la plaqueta, perdón, factor de crecimiento derivado de la plaqueta. Esta, básicamente la mantención del endotelio tiene que ver con aspectos reparativos, ¿ya? Y esto es la formación, principalmente la función directamente de la agregación y la formación del coágulo. Aquí vemos las plaquetas, ya en la periferia del hialurómero, es chiquitito, y el granulómero central. Aquí vemos algunos de los gránulos y vemos las características principalmente, ¿verdad?, externas e internas. Vemos que aquí hay básicamente varios gránulos, ¿verdad? Algunos gránulos, el gránulo alfa, como lo vemos aquí, gránulo alfa, que tiene fibrinógeno, glicoproteína, ¿verdad? Y que se caracteriza principalmente porque este gránulo libera el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que tiene relación principalmente con la activación de la mitosis, con efectos reparativos, ¿ya? Entonces, permite la división de la célula endotelial y reparar, ¿verdad?, los vasos sanguíneos. El otro gránulo, ¿verdad?, es el de centro denso, o como le llama aquí, corazón denso, ¿verdad?, que secreta serotonina, que permite una vasoconstricción principalmente del vaso. Después tenemos otro gránulo que es que contiene peroxisoma, que es un agente detoxicador principalmente. Y por último, ¿verdad?, que es bien importante, que permite la degradación, el que tiene lisosoma. ¿Ya? Vamos a ver aquí la estructura de las plaquetas. Vamos a ver si lo podemos sacar esto. Bien, entonces, el granulómero es la zona central y contiene algunos organelos como la mitocondria, el retículo endoplásmico rugoso y el Golgi, y tiene el granulómero estos gránulos, ¿ya? Principalmente el gránulo alfa, que decíamos que el factor de crecimiento derivado de la plaqueta, ¿verdad? También teníamos el factor de von Willebrand, ¿verdad?, como lo vemos aquí, que es una glicoproteína y que va a permitir principalmente la adhesión plaquetaria, ¿ya? Y por último, ¿verdad?, el fibrinógeno, que va a permitir básicamente la formación, o sea, que coayuda, ¿verdad?, a la agregación celular y la formación del coágulo propiamente tal. El gránulo denso, que tiene serotonina, y el ADP, que es un activador de otras plaquetas. La serotonina es un vasoconstrictor, y los lisosomas. Y el hialómero, como habíamos dicho, que era la zona periférica, que tenía los microtúbulos y los microfilamentos. Vemos aquí la plaqueta, el segmento. Vean ustedes que tiene 3,6 micrones, ¿verdad?, de largo, una superficie total de 22 micrones, ¿verdad?, y una altura de 0,9 micrones.
O sea, la plaqueta podríamos reducirla, ¿verdad? Que es un segmento citoplasmático de un megacariocito, ¿verdad? Que es circulante y que participa principalmente, ¿verdad?, en los procesos de coagulación. Después vamos a hablar del eritrocito, por último, ¿verdad? Aquí vemos los eritrocitos, gran cantidad, están en mayor cantidad, digamos, en un frote sanguíneo. Estos son los elementos, los glóbulos blancos. Esta es una célula bicóncava, ¿verdad?, que mide aproximadamente 7,7 o 7,8 micrones, tiene una vida media de 120 días, ¿ya? Y se caracteriza porque tiene esta morfología principalmente para permitir el transporte de oxígeno o coayudar, ¿verdad?, a tener mayor superficie para transmitir o transportar el dióxido de carbono y el oxígeno. Dijimos que vive o tiene una vida media de 120 días, y estas células son destruidas o van a morir en términos generales al vaso, pero también el hígado y la médula ósea tiene participación. Tiene esta forma de disco, bicóncavo, y se tiñe más bien de tipo rojo anaranjado con la eritrocina, con el Meirin-Valgims, ¿ya? No tiene núcleos y no tiene organelos. Y posee enzima de su citoplasma, ¿verdad?, como la anhidrasa carbónica. Vemos que en su interior presenta alguna proteína, como la hemoglobina, ¿verdad?, que tiene valores en el hombre, que son mayores en el hombre que en la mujer, y constituye el 33% del peso del glóbulo rojo. Está formado principalmente por una globina, 4 proteínas, ¿verdad?, 4 cadenas polipeptidas, y un grupo M, como lo vemos aquí, ¿ya?, que es rica en fierro, que transporta principalmente el oxígeno. Vemos que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, cada hemoglobina, ¿verdad?, y que es un conjunto de hemoglobina A, A2 y alguna hemoglobina que tiene características fetales, ¿verdad?, que se confluyen para conformar principalmente la hemoglobina. Frente a un proceso de hipoxia, vean ustedes que los precursores, ¿verdad?, para conformar el glóbulo rojo, la célula de 7,7 o 7,8 micrones, que es anucleada, que no tiene principalmente organelos, ¿verdad?, y pérdida del núcleo, todos los precursores son bastantes, tiene un proceso bastante largo, ¿ya? Entonces, esta es la célula más abundante, ¿ya? Y decíamos que, vamos a leer aquí, mide 120 días de edad, ¿ya?, y es fagocitada principalmente en el hígado y en el vaso. Pero en un proceso de hipoxia, o cuando hay una disminución, ¿verdad?, de eritrocitos circulantes, ya sea por anemia, ¿verdad?, o por un exceso de destrucción de glóbulos rojos, ya sea por un sangramiento, por falta de fierro, vitamina o deficiencia de vitamina B12, ¿verdad?, se estimula principalmente directamente a las células intersticiales peritubulares de la corteza renal. Estos van a secretar eritropoyetina, como lo vemos aquí, que circula y va directamente hacia la médula ósea. Y va a actuar sobre principalmente sobre la unidad formularia, sobre la unidad formadora de colonia de eritrocitos, ¿verdad?, para conformar principalmente este eritroblasto basofílico, posteriormente el policromático, ¿verdad? El ortocromático se va perdiendo básicamente el núcleo y quedar como reticulocito. Este reticulocito, en términos generales, puede estar circulando aproximadamente un día en la sangre, ¿verdad? Vean ustedes que es anucleado, pero que tiene una hebra de DNA, un polirribosoma, ¿verdad? Y podemos encontrarlo en cantidades pequeñas. Pero si está más de un día, obviamente, ¿verdad?, hay que evaluar principalmente cuál es la causal de la presencia de este precursor. Aquí vemos el glóbulo rojo, ¿ya? Y nosotros podemos estudiar principalmente las patologías asociadas al eritrocito, viendo ya sea su tamaño o su forma, su color también, ¿verdad? Si son normocrómicos, ¿verdad?, si tiene el tamaño
adecuado, ¿verdad? Y la forma adecuada. Por ejemplo, las diferencias en términos de tamaño, ¿verdad? Se llama anisocitosis, ¿verdad? Y puede ser grande o pequeña, macrocítica o microcítica. Y la diferencia o alteraciones, ¿verdad? Que tienen que ver de forma, se llama poiquilocitosis, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Donde la morfología principalmente del eritrocito es distinta. Estas son las alteraciones que nosotros lo podemos ver en un frotis, un extendido o un frotis, ¿verdad? Y podemos apreciar las diferencias principalmente de los glóbulos rojos. La membrana plasmática del glóbulo rojo tiene bastante flexibilidad. Entonces vemos que isotónico adquiere una morfología bicóncava, pero si nosotros lo colocamos en un ambiente hipertónico, estoy cansada, ¿verdad? La célula cambia de morfología y va a conformar esta estructura principalmente irregular y posteriormente como estrellada que se llama crenocito. Pero si esta célula posteriormente la colocamos en un medio hipotónico, ¿qué es lo que pasa? Va a formar, ¿verdad?, una célula fantasma. Crece, 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 ¿verdad? Y principalmente por hemólisis, ¿verdad?, se rompe y se destruye. Entonces aquí vemos las células, ¿verdad? Y vemos principalmente un capilar sanguíneo donde van distribuidas las células normales que pudieran o no tener, ¿verdad?, morfología o características tintoriales, ¿verdad?, distintas. Aquí vemos que de la normalidad, ¿verdad? Cuando está en un medio distinto, hipotónico, vamos a encontrar esta célula, ¿verdad? Grande, 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 ¿verdad? Que ha cambiado su morfología y que está dispuesta en esta estructura que se llama capilar. También vemos que alteraciones de la membrana del glóbulo rojo, ¿verdad?, pueden causar algunas patologías. Y vemos aquí que hay proteínas, ¿verdad?, los lípidos, y hay proteínas transmembranas como la proteína de banda 3 que permite la internalización de cloro y la flucoporina. Bueno, estos se anclan básicamente a otras proteínas, como son la proteína de banda 4, algunas estructuras del citoesquelético, está la banda 3 como la anquilina, ¿verdad? Y hay una proteína que es fibrilar, que es larga, que ancla todas estas proteínas, ¿verdad?, a nivel citoplasmático. Cuando nosotros, ¿verdad?, la espectrina no se une, ¿verdad?, eficientemente en la anquilina, se produce alteración morfológica que se llama la eliptocitosis, que es lo que vimos ahora. O sea, la célula adquiere una forma, ¿verdad?, inflada como de manera elíptica. Y cuando la espectrina, ¿verdad?, no está ausente o no se une, ¿verdad?, específicamente, principalmente a esta otra célula, que es la de banda 4, ¿verdad?, se produce otra alteración que se llama esferocitosis y va a producir un tipo de anemia que se llama anemia hemolítica. Vemos aquí básicamente lo que veíamos antes previo, ¿verdad?, un esquemita de un vaso normal con el eritrocito y los elementos figurados, ¿verdad?, los glóbulos rojos, y vemos como la célula, ¿verdad?, cambió de tamaño de una célula normal, ¿verdad?, en un medio hipertónico a un crenocito, o sea, las características morfológicas. Y cuando está en un medio, obviamente, ¿verdad?, hipotónico, ¿verdad?, vemos que también la célula se convierte en una célula fantasma. Y si hay cambios de morfología, como en este caso o en este otro caso, ¿verdad?, nosotros vamos a hablar de que hay una poiquilocitosis, ¿verdad?, en la célula. Aquí vemos principalmente eritrocito, ¿verdad? Aquí vemos un linfocito y vemos células de morfología normal y vemos una célula obviamente, ¿verdad?, que está con esferocitosis porque tiene carencia principalmente de espectro. Entonces, terminando, básicamente vamos a poder recordar que existen, ¿verdad?, las plaquetas, que existen principalmente, ¿verdad?, algunos organelos, que existen las plaquetas, los leucocitos, los hematíes, ¿verdad?, que son los glóbulos rojos. Las plaquetas vienen del megacariocito, ¿verdad?, son fragmentos celulares. Los leucocitos, ¿verdad?, teníamos granulares y agranulares, ¿verdad? Dentro de los granulares teníamos los eosófilos, los basófilos, los neutrófilos, y dentro de los no granulares los monocitos y los linfocitos, y los glóbulos rojos, ¿verdad?, que tiene características especiales, que es una célula bicóncava, es una célula que básicamente, ¿verdad?,
tiene una morfología, la imagen está aquí, tiene una morfología bicóncava, ¿verdad? Una amplia superficie que no tiene núcleo, no tiene organelo, transporta oxígeno, dióxido de carbono, que tiene, ¿verdad?, carencias o alteraciones, ¿verdad?, que pueden ser de forma o de tamaño, que miden más o menos 7,7 micrones, ¿verdad? Están en mayor cantidad, en mayor proporción, y que pueden originar las anemias, así como una alteración en el número de leucocitos puede conformar principalmente otro tipo de alteración, como son la leucemia, ¿ya? Y eso, chicos. En realidad, de tejido sanguíneo, ¿están por ahí o no? ¿O están durmiendo? No, profe, aquí estamos. Ya está. Bien, en términos generales, ¿verdad? La sangre tiene un componente más bien de tipo fisiológico, ¿ya? Pero es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, cuáles son los tipos celulares, los vinculemos la morfología y los vinculemos principalmente con el aspecto funcional. Podamos ver en el segundo semestre dónde se localizan en mayor proporción y cómo podemos identificarlo. Y vamos a ver que hay algunos tipos celulares que migran principalmente a inflamaciones de tipo crónica o más bien cuando son de tipo aguda, ¿verdad? Y poder reconocerlos cuando nosotros vemos biopsia o cuando tenemos anatomía patológica, ¿verdad? Nos muestran un corte histológico, digamos, de que hay presencia de algún elemento celular transitorio como son los elementos de la sangre. Preguntas. No mucho. Bien, entonces si no hay pregunta, queremos que las personas que tienen tejido óseo empiecen su presentación. ¿Se pegó? ¿Se pegó? Hola, profe. ¿Ahora sí? Ya. Sí. ¿Estaba pegado para eso, no? ¿No? Ya está. ¿Quién va a hacer la presentación ahora? Marcelo Solís con Yamil Toledo. Ya, espérate. Marcelo Solís. Solís con Yasmín Toledo. Yamín Toledo. Ya. ¿Qué van a ¿Qué presentar hoy? presentan? Eso mismo. ¿Tiene que habilitar para que compartir pantalla? Ya está. ¿A quién vamos a habilitar ahora? Marcelo. A Marcelo Solís. Marcelo. No, tiene que habilitarle compartir pantalla a los participantes. Ah, perdón. Pero me refiero, ¿cómo se llama lo El que van tema. a presentar? Tejido óseo, osteomalacia y raquitismo. Ya, sigo antes. Ya está, vamos listo entonces. Compartir. ¿Se puede compartir ahí o no? No, todavía no. Ayuden, chicos. Martín, Sí. compartir pantalla para ellos. A ver, no me acuerdo mucho ya, pero debería haber una opción abajo donde usted pone compartir pantalla, un botón verde, ¿cierto? Que Compartir sale pantalla, como, ¿sí? sí, al lado debería salir como una flecha. ¿Le sale una flecha hacia arriba? Sí. Vea si hay una opción que dice habilitar para los participantes, algo así. Un participante puede compartir a la vez. Eso. Sí, esa. Actívela y cuando la hace... No. Quiero ver si es que se puede... No la habilitó. Ahí está compartiendo su escritorio. Entonces, hay un botón que tiene 3 puntitos. Vea si ahí está.
Deberías ir a habilitar compartir pantalla para los participantes, algo así. Un participante puede compartir a la vez, dice. O varios participantes pueden compartir en forma simultánea, no. Mm, A ver, ayúdame acá. ve la lista de participantes. Sí. Creo que es la de que varios participantes pueden compartir a la vez. Marcelo. Todavía no sale nada, profe, sale el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Donde está el chat, cuando uno manda un mensaje también hay una cosita que tiene 3 puntitos. Si aprieta esa debería salir la opción, creo. Como la última opción que tengo. ¿En el chat dices tú? Sí, por donde está el chat, hay una parte que tiene unos 3 puntitos también. Al lado, muy cerca de donde se escribe el texto. Ah, ya. 3 puntitos, perfecto. Activar a todos, silenciar, permitir que los participantes activen su propio micrófono, permitir que los participantes cambien su nombre, producir timbre, habilitar la sala de espera y bloquear reunión. No, ninguna de esas. A ver, ¿cómo se puede hacer? No me Creo que acuerdo. era lo que había dicho usted de habilitar de que más de un participante comparta la pantalla a la vez. Dice un participante, pues, ya está. Veamos cómo vamos aquí. Ponga eso entonces. A ver, Marcelo intenta Ahí compartir. sí, sí, Ya, eso funcionó. bueno, Funcionó. que no me acuerdo ya. ¿De ahí están viendo la pantalla o no? Ya. Sí, cierra una pestaña. Ya. ¿Listo? Bueno, primero que todo, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañero. El día de hoy, junto a mi compañera Yamin Toledo, vamos a presentar el seminario número 4, correspondiente a tejido óseo. En este caso nos tocó osteomalacia y raquitismo. Bueno, para comenzar necesitamos definir qué es esta enfermedad. La osteomalacia es una enfermedad del metabolismo óseo que se caracteriza por una insuficiente mineralización. Es decir, que hay un déficit en el depósito tanto de calcio como de fósforo en el tejido óseo, específicamente en la matriz ósea. Cuando pasa esto, se ablanda el hueso y pierde propiedades mecánicas, por lo cual tiende a deformarse. Esta patología se presenta en adultos y cuando se presenta en niños se llama raquitismo y afecta tanto al tejido óseo como al tejido cartilaginoso del crecimiento. Bueno, ¿qué causa esta patología? La principal causa es un déficit en la vitamina D. Esta vitamina tiene por función absorber el calcio de los alimentos y el calcio y el fósforo de los alimentos y ayuda a regular sus concentraciones en el organismo. Nosotros la producimos de manera natural al exponer nuestra piel a los rayos ultravioletas del sol o mediante la dieta. Bueno, ¿qué pasa cuando esta vitamina está en bajas concentraciones? No se puede incorporar el calcio a nuestro organismo, por lo cual, en una forma de recuperar la homeostasis, el cuerpo va a extraer el calcio acumulado en los huesos mediante una hormona que se llama hormona paratiroidea, la cual tiene como función eh, aumentar la concentración de calcio sanguíneo. Hola, buenos días, soy Yasmin Toledo y voy a continuar con la presentación. También se te escucha un poco. Sí, es que no tengo buen micrófono, entonces por eso. Ya. Vamos a comenzar hablando sobre el caso de artesanía. Empezamos con la imagen de la izquierda y vamos a empezar hablando por lo que está señalado como osteoblasto.
el cual, como bien se sabe, es aquel que se cruza la matriz extracelular, que puede ser tanto fibrilar como no. Y esta matriz rodea la célula, la cual pasa a llamarse laguna, y el osteoblasto termina madurando, diferenciándose en osteocitos. Se calcifica la matriz, ocasionando que el calcio presente en esta zona y el fosfato conformen cristales y la hidroxiapatita. El osteoide es la matriz no calcificada y se ubica entre el osteoblasto y el hueso. La matriz ósea calcificada se puede teñir y desde este lugar el calcio y el fosfato se mueven para ir a la sangre, como se había comentado anteriormente, cuando en el cuerpo la concentración de calcio se encuentra disminuido. La hidroxiapatita se une a las fibras de colágeno y le da la característica endurecida al hueso. Los osteocitos se encuentran en la matriz ósea u osteoide y es la célula más diferenciada, la cual forma los canalículos óseos. Ahora la imagen del centro es el hueso inmaduro y la imagen derecha es del hueso maduro. Aquí se hacen unas comparaciones, ambos huesos están descalcificados y están teñidos con hematoxilina y eosina. En el inmaduro se puede ver que tiene muchas células y no existe un orden. Tampoco presenta laminillas tiónicas. En cambio, en el hueso maduro se pueden ver las ostiones, lo cual está marcado con una O, y están rodeadas de laminillas que tienen forma circular. El conducto de Havers, como se mencionaban en clases, posee vasos sanguíneos, nervios y tejido conjuntivo. La laguna de los osteocitos quedan con un núcleo adherido a sus paredes por reacción de los osteocitos. Se tiene que decir que en el hueso maduro posee escasos osteocitos en comparación al hueso inmaduro y se presentan laminillas intersticiales entre las ostiones. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una biopsia de hueso en el cual está teñido o marcado con tetraciclina. Aquí se puede ver que en característica patológica, lo rosado, que corresponde al osteoide, está en mayor cantidad en comparación a lo que es el hueso maduro, que está teñido o en color negro. Dando la característica así de que el calcio estuvo saliendo del cuerpo y se encuentra descalcificado. Siguiente, por favor. Ya, bueno, el cuadro clínico, el síntoma que presentan las personas que padecen esta enfermedad es inicialmente un dolor óseo, el cual los pacientes definen como difuso. Se puede presentar principalmente en la pelvis, en la columna vertebral y en las costillas. Igualmente, los pacientes presentan fatiga muscular y debilitamiento de las extremidades inferiores, por lo cual al caminar tienen una marcha característica llamada marcha de pato. Las deformidades óseas más frecuentes son la deformidad de las extremidades inferiores, las cuales se curvan hacia adentro, como se puede ver acá en la imagen, y esto es debido al peso que genera el cuerpo sobre las piernas, y se curvan generando esta especie como de O que se puede apreciar en la radiografía. Los niños que padecen raquitismo tienen un crecimiento deficiente y dentro de las deformidades que pueden presentar tienen un cráneo anormalmente grande. El tórax también presenta una deformidad llamado pecho de paloma y debido a la carga que sufre la columna vertebral pueden presentar o escoliosis o cifosis. Acá tenemos un caso muy característico cuando se presenta el raquitismo en los bebés,
que es el cráneo de Tabes. El cráneo de Tabes básicamente es poder hundir, ¿cierto?, el cráneo con las manos a presión, y al momento de sacar el dedo, este va a volver a su posición original, lo cual demuestra el debilitamiento de la estructura ósea. Y tenemos el diagnóstico y tratamiento. Para dar el diagnóstico de esta enfermedad se tienen que hacer una serie de exámenes debido a que por los síntomas que presentan las personas se pueden confundir con otras enfermedades en sí, incluyendo casos en el que las personas pueden ser asintomáticas o tener dolores difusos. Y estas pueden confundirse con enfermedades como por ejemplo la osteoporosis. Por ello se realiza examen de sangre y de orina para verificar los niveles de la vitamina como de los minerales. También se pueden hacer radiografías para ver las deformidades en los huesos, las pseudofracturas y la forma de la metáfisis que puede tener como forma de cáliz en el hueso. Y por último, que no es como lo que más se realiza, que es el examen anatomopatológico, el cual es la biopsia de hueso. El tratamiento es algo prolongado pero eficiente, el cual consiste en el consumo de vitamina D por vía oral, y dependiendo de los niveles de calcio o fósforo en la persona, se puede recomendar también suplemento de estos o una dieta rica en estos minerales. Igual tiene que estar bajo vigilancia este tratamiento porque puede existir un aumento de estos minerales, y lo cual puede ser algo dañino. Y aún así, si la enfermedad puede ocurrir por acidosis, como en el caso de una acidosis tubular, se tiene que realizar un tratamiento alcalino. En la imagen de la derecha se puede presenciar la radiografía de rodillas de un caso de un niño que tenía raquitismo, en el que se puede apreciar que no existe una gran distancia entre la metáfisis y la epífisis. Se puede ver con claridad la línea metafisiaria y las fechas señalan el borde metafisiario distal denso, el cual anuncia que el tratamiento del niño que lleva 6 meses de tratamiento con vitaminas ha estado mejorando y ya no presenta tanto raquitismo. Y para finalizar, como conclusión, la osteomalacia es una enfermedad que afecta a nivel de los huesos y se conoce con este nombre en los adultos, siendo raquitismo en los niños por afectarse también el cartílago de crecimiento. Los síntomas que se presentan son deformidades de huesos, dolores, son entumecidas, entre otros, y se debe hacer una serie de exámenes para corroborar que se trata de esta patología y no confundirla con otras. Su tratamiento puede ser prolongado, pero es eficaz. Muchas gracias. Deja de compartir, corazón. Vamos a hacer un descanso y nos vemos, digamos, en unos 15 minutos más en el otro grupo para continuar, ¿ya? Porque se nos acabó el tiempo, ¿ya? ¿Me escuchan todos, no es cierto? Sí, Profe. sí, profe. La María de los Ángeles. Profe, Ya. ¿nos conectamos todos a las 11:30? Sí, O sea, para un cuarto para poder terminar eso, ¿ya? Ya, Para y poder- sería el práctico también, ¿cierto? Sí, Ya. Gracias. un poquito más, ¿ya?